Sin el peso del pasado, el futuro se vuelve aire y se desvanece. Esta es la historia de la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana en México. Una narración que enlaza a ciudadanos, médicos, laboratorios y gobierno. Un desafío contra un enemigo formidable que ha matado a más de 119,000 mexicanos. Pero también esta es la historia de una proeza científica y social que permite a más de 161,000 personas vivir en este país con el virus controlado. Somos México, un mosaico de ecosistemas, etnias y orientaciones sexuales. Un conjunto de seres humanos que encara una epidemia inédita. La primera vez que yo escuché del tema de VIH fue en el 83, que fue la primera conferencia que se dio sobre el tema en México, dada por Juan Jacobo Hernández y un doctor del IMSS en el Teatro Isabelino. Esta enfermedad que al principio tratábamos de hacer coincidir con algo que ya conociéramos. Queríamos pensar que esto era la presentación nueva de una enfermedad vieja y realmente a los médicos en todo el mundo nos llevó un tiempo entender que lo que estamos viendo era una enfermedad nueva de la cual realmente desconocíamos prácticamente todo. Entre 1983 y 1990, el SIDA se convirtió en epidemia en México. Los casos diagnosticados se multiplicaron 55 veces, al pasar de 67 a 3,700. Entonces no había medicamentos ni especialistas en la enfermedad. Por eso, era un padecimiento mortal. Al inicio de la epidemia no había tratamiento. Entonces, elementos fundamentales del abordaje eran apoyo psicológico, incluso tanatología, ayudar a bien morir, apoyo social, legal. Si te digo 50 gentes que se murieron en mis manos, son pocas. Era uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Comparado con lo que ahora podemos hacer por estos enfermos, en aquel entonces pues era muy poco. Y sí había un desgaste emocional importante. A la falta de medicamentos se añadió un agresivo entorno de discriminación provocado por el mito de que el virus se transmitía por cualquier contacto. Había compañeros en Nezahualcóyotl que se enteraba el barrio, por decir algo, y casi quemaban sus casas, las apedreaban. Una situación muy triste. Entonces y ahora, el día del diagnóstico positivo es una sacudida. Cuando ya se empiezan a tardar cuando te dan los resultados, es inevitable que pienses que algo está pasando, ¿no? Y así fue. Yo me negaba. Ya sabes que a veces, aunque tengas la verdad en tus ojos, dices, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y me dice que salir positivo, la prueba, salió reactiva. Y me recuerdo que fue uno de los peores días porque salí sintiéndome de la clínica como un enfermo. En México y América Latina, la epidemia de VIH-Sida se concentró en algunos grupos de la población. México es uno de los países donde se considera que la epidemia de VIH se encuentra concentrada especialmente en los hombres que prefieren tener sexo con otros hombres. Ya que en la población general, ¿no?, donde se incluyen ancianos, hombres, mujeres, niños, etc., pues la prevalencia es realmente baja, ¿no? No alcanza ni siquiera el 1%. Que se vincula directamente a la comunidad homosexual en ese momento, llamada de esa manera, y reflejada con todo el estigma que venía cargado de los demás países, el cáncer rosa, la enfermedad de los promiscuos, toda esta carga del estigma se empieza a reflejar incluso en la propia sociedad mexicana. La enfermedad se hizo visible, pero no había personal ni recursos para su atención. No había nada. Entonces, desde ahí, la sociedad civil organizada marcamos pauta. Porque ¿cómo? No sabemos cómo. Tuvimos que aprender a atender a nuestros parejas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, sin saber ni siquiera a veces cómo poner una
una inyección o tomar un suero, etcétera, tuvimos que aprender en la práctica. Así, en 1996, el activismo de los pacientes y sus familias se hizo fuerte y visible. Y de ahí ya viene todo este gran movimiento que se empieza a gestar de la movilización social, de reivindicar el derecho a la salud, de poner de una manera y conceptualizarlo de una manera totalmente distinta para que no tuviera ningún tipo de discriminación el derecho a la salud. Agrupados en el FREMPAVI, marcharon y realizaron bloqueos para defender su derecho a la salud y exigir acceso a medicamentos. Yo me atreví a dar la cara en televisión, como persona viviendo con VIH y SIDA, porque había sido considerado desahuciado. Entonces, mi labor era poner, aunque sea un granito de arena, para concientizar a la sociedad de esa situación, de que somos seres humanos, no somos cosas. El acceso a tratamientos antirretrovirales inició a finales de los años 80, cuando llega AZT a México, y la apertura de la clínica especializada en VIH, la Clínica Condesa, ocurrió en 2000. 3 años después, en 2003, se logró el acceso universal a antirretrovirales en México. Que ellos hayan salido valientemente a las calles a pedir su derecho a la salud, ¿no? Que les den sus tratamientos. Ha sido un ejemplo para muchas enfermedades. El VIH es un enemigo formidable, pero no es un enemigo invencible. En México, los primeros casos comenzaron a registrarse en 1983. No había un medicamento para controlar la infección y los casos desembocaban en la muerte. En 1987 aparece el primer tratamiento. En México tarda un poco de tiempo en estar disponible. El entusiasmo es enorme, ya tenemos algo que darles a estos pacientes. Esto era AZT. Se daba en monoterapia al principio y después empezamos a combinarlo con otro medicamento de la misma clase. Desafortunadamente, los primeros tratamientos provocaban eventos adversos y muchos pacientes abandonaban el tratamiento. En 1996 hay otro gran hito histórico. Se dispone o tenemos ya acceso a inhibidores de proteasa con una potencia muchísimo mayor que cualquier combinación de 2 nucleósidos. Se crea el concepto del cóctel, en este concepto de mezclar varios componentes, y también se crea un concepto absolutamente fundamental, que es el tratamiento antirretroviral sumamente activo, o TARSA. Al nacer ese cóctel, la nueva misión fue hacerlo llegar al mayor número de personas. Una parte importante es cuando la terapia antirretroviral estándar, que en aquel entonces se le llamaba HAART, se hizo disponible a través de Seguro Popular en forma universal para todas las personas. Paulatinamente han llegado otros medicamentos que interrumpen la replicación del virus al frenar la acción de enzimas y proteínas que intervienen en el copiado, la transcriptasa y la integrasa. Así, se ha logrado reducir eventos adversos y el número de pastillas que requiere tomar el paciente. Tras lograrse el acceso universal, el trabajo científico ha continuado con el objetivo de lograr una cura, una vacuna y una mejor calidad de vida para los pacientes. Que no nada más implican terapia antirretroviral, las mejores terapias, sino investigación social, investigación en salud mental, investigación en temas de resistencia, en temas de virología básica también. Desde diferentes frentes comenzó a sumarse trabajo y ayuda para encarar el mal. Un moño rojo fue adoptado como símbolo de enlace y solidaridad de diferentes grupos contra la epidemia. En la alianza son pieza fundamental los pacientes activistas. En el 97 ya empecé a reponerme, y con la asesoría del doctor Aaron Rangel empecé a hacer esa labor educativa. Le llamaban el síndrome de Lázaro.
O sea, después de muerto, llegar otra vez a la vida. Y esa labor me permitió continuar, con las ganas de vivir. También es clave el modelo original desarrollado en México para atender una infección con la que se vive muchos años. Se tuvieron que diseñar estrategias que no existían, de acompañamiento, de retención, de vinculación a los servicios, de aprender a navegar en los servicios, de adherencia. El tema de derechos humanos fue muy central en ese sentido desde el principio. Nos quedaba claro que es una enfermedad que genera la percepción, problemas de discriminación, estigma, y entonces tener un tema de derechos humanos en SENSIDA fue muy temprano. Hoy, SENSIDA cuenta con una red de 140 lugares de atención ambulatoria en todo México. Un sistema de información que permite saber dónde hay desabasto de medicamentos y cómo evitar que los fármacos caduquen. Tenemos plataformas en internet que todo el mundo puede consultar, donde nos dice en cada clínica cuántas cajitas hay de cada tratamiento y cuántos pacientes hay, para que vean si hay una amenaza de desabasto. No esperamos el desabasto. Además, hay protocolos, una norma oficial y una guía de atención para México que se actualiza con lo mejor de la ciencia. Porque este sistema se ha desarrollado del 2006 a la fecha, mejorando y actualizándolo, y es un legado que dejamos para el país y para otros países. Pertenece a la Secretaría de Salud, ha sido premiado por la OEA. La unión de la comunidad científica o la comunidad médica con los pacientes, que sean parte de las decisiones, ¿no? Esto ha hecho que sea una fuerza, una coyuntura, una mancuerna muy, muy favorable. El mayor riesgo del VIH es pensar que no es riesgo. El mayor combustible para una epidemia es una cultura que rechaza la prevención y la detección temprana. El recorrido de la lucha contra el VIH ha sido enorme, con grandes avances, pero se debe mantener el mensaje de alerta y prevención. Y ahora, como que hay una vuelta al pasado, porque como ya hay medicamentos, los jóvenes tienen otra situación. No se protegen, que al cabo hay medicamentos. Todavía está pendiente mayor trabajo de prevención, de educación para la salud a nivel del Estado. Aquí en México todavía el diagnóstico de VIH se hace en buena medida, casi en la mitad de los pacientes o en algunos lugares más, en un contexto de enfermedad avanzada. Quienes estuvieron al borde de la muerte y sobrevivieron, saben que ponerse en pie otra vez los hace miembros de esta alianza humana contra el virus y encaran la vida como un desafío. Un ejemplo es Alain. Estuvo en coma inducido 45 días por neumonía asociada a SIDA. Superó 8 infartos y 2 cirugías de pulmón. La enfermera me decía, me dice, qué bueno que despertaste. Me dice, hay un señor aquí que ha estado aquí a tu lado desde que tú entraste. Me imagino que es tu papá. Y le digo, no, es mi abuelo. Me dice, no sabes lo que ha pasado él aquí, en este lugar. Tú has estado dormido, no sabes nada, ¿no? Pero él ha tenido que pasar por mucho aquí. Se han muerto aproximadamente el 80% de personas que han ingresado a terapia intensiva desde que tú llegaste. Y cada que alguien se moría, él pensaba que tú te habías muerto. Entonces es algo muy fuerte. Me dice, tienes que salir de aquí y tienes que cuidarte y no vuelvas a regresar aquí. Somos México, un mosaico de ecosistemas, etnias, carreras profesionales y orientaciones sexuales. Un conjunto de seres humanos que encara una epidemia inédita. Es un orgullo pertenecer a este país.